Expreso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Romaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 7 grados la temperatura actual, 19 la máxima que se espera para hoy en la capital. Después de una noche bien lluviosa ya está saliendo el sol en Santiago. En Arica la máxima será de 20 grados, en Temuco lluvia con 11 grados de máxima. Puerto Montt también lluvia con 10 grados de máxima. Pleno sol para Antofagasta. 18 grados de máxima. Y en Rancagua, que tengo amigos en Rancagua, 17 grados de la máxima, parcialmente nublado. Bueno, estamos ya en este primer café que hoy lo vamos a compartir con el señor Eugenio Guzmán, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Te estoy recibiendo como ¿Cómo estás, Eugenio? Bien, pues, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Clarisa Hardy, recordemos que ella es socialista, presidenta de el Instituto Igualdad. También hace parte, colabora con la campaña de Alejandro Guille. Y Jorge Correa Sutil, militante demócrata cristiano, miembro del equipo programático de la campaña Carolina Goch. Muy buenos días a los Muy tres. buenos días, Cecilia Robaretti. Felicitaciones a usted y a la radio cooperativa. Este cafetero está muy orgulloso de estar aquí en una de las 20 marcas más prestigiosas y más creíbles del país. ¿Viste? ¿Qué tal? Muy notable. Gracias. Es cierto Esa que es es un una conquista orgullo. de largo tiempo y de cuidado de todos los días, Es en lo un cual orgullo. Cecilia Robaretti pone lo suyo. Es un orgullo, de Durante verdad. el transcurso de toda la mañana. Así que De verdad. felicitaciones, Cecilia. Uno se levanta, Gracias. aunque sea a las 6:30, con placer por ese hecho. ¿Vieron además la belleza de la cordillera? Sí, Bueno, Sí. parte del destemple de todo es una cordillera nevada en octubre, en plena primavera. Sí. Es un augurio de que vamos a ganar hoy día. Ya. Antes saludar a la Universidad Alberto Hurtado, que nos acompaña todos los días. En Chile el 40% de quienes usan tarjetas de crédito cancelan solo el pago mínimo, una práctica poco saludable para el bolsillo. El seminario Consumo Financiero que se realiza mañana trata justamente de cómo mejorar la relación con el dinero. Participan expertos del Banco Central y el académico Fernando López de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Creo que fue Eugenio Guzmán que en alguna oportunidad, fuera de micrófono, me comentó sobre un fenómeno que podría ocurrir en Chile, que era la penetración del narcotráfico en la política. Lo recuerdo muy bien. ¿Verdad que Sí, fue claro. así? Sí, claro. Y lo que se está viviendo y estamos observando ahí en lo que pasó con la municipalidad de San Ramón, ¿verdad? Un auditor decía recién, se va a instalar este concepto, la narcopolítica. ¿Cómo han... ¿Qué tan grave es todo esto? Recordemos que fue entrevistada la alcaldesa de La Pintana, que fue amenazada y tiene ahora protección. Ella niega haber tenido algo que ver con el reportaje, que no ha entregado ningún antecedentes. También dijo que el alcalde de San Ramón afirmó que hay compra de periodistas de parte del municipio que yo represento, por ejemplo, que ella escuchó esas declaraciones que le hicieron ahí en privado. Bueno, en fin, este fenómeno puede ser la primera luz de algo que podría estar ocurriendo, que ayer en el primer café Jorge Burgo decía esto hay que pararlo ya, en seco, es muy grave. Mira, en ese sentido, si no me equivoco, Eugenio. fue Alfredo Yoñán, que tuvo una actitud bastante clara al respecto. Pero más allá del tema, dejemos para poder ¿Tú analizarlo. mencionas de Alfredo una reacción ahora? No, sí, ahora hace poco respecto de esto mismo, ¿ya? Pero dejemos de lado el tema de las vinculaciones, si está vinculado al PS y toda esa cosa, porque eso va a ensuciar cualquier discusión porque vamos a entrar en otro plano. Yo creo que el tema es grave, es tremendamente dañino cuando tú tienes estos
estos cruces, ¿no es cierto? Tú te encuentras con el caso de México. Obviamente no estamos muy lejos de eso porque no hay que hacer comparaciones que se destempladas ni nada de eso, pero yo encuentro que es gravísimo, ¿ya? Incluso yo te diría que puede ser tanto más grave de el daño que generan este tipo de situaciones más de lo que está en la discusión a propósito del tema de la Araucanía incluso. ¿Ya? A mí me parece que en ese sentido yo creo que hay que indagar luego. Ahora, más allá si la alcaldesa de La Pintana tenía o no que ver, estuvo metido con los periodistas, pero no, lo ese grave no es es el tema. que fue amenazada. Claro, el que fue amenazada, el reportaje, los antecedentes que se muestran, contratación de personas que tienen antecedentes policiales de esa naturaleza. O sea, el tema es muy grave. Yo no sé, tú algún momento fuiste subsecretario, me acuerdo, estaba ahí en tema de seguridad, entonces tú tienes mucho más antecedentes, a Jorge, sí, perdón, mucho más antecedentes de la gravedad de esto. O sea, no sé, yo creo que ahí hay que hacer un alcance. Es un hecho bien inédito en la política chilena. Recordemos que los hechos más básicos, digamos, el alcalde de San Ramón tiene contratados a una persona que ha sido condenada a 7 años por tráfico y tiene contratado además a sus parientes. Tiene contratado a esta persona que pocos días después, inmediatamente después de salir de la cárcel, y inmediatamente después es detenido con otro tráfico de 20 kilos de cocaína. Los llama a sus ahijados. Además tiene contratado a la persona y a sus parientes que está también procesado por tráfico de drogas y con medidas restrictivas de libertad, con penas alternativas. O sea, hay en la municipalidad de San Ramón, por parte del alcalde Arriagada, una serie de ahijados, los llama él, que están... Aguilera. Que están o condenados o siendo procesados por tráfico de droga. Sin duda que la droga necesita ir cooptando a las instituciones para hacerse más poderosa. Y siendo subsecretario del Interior, yo conocí denuncias respecto de juntas de vecinos que podrían haber estado cooptadas por el narcotráfico, pero jamás municipios. Sin duda que el narcotráfico intenta infiltrar al Poder Judicial, a las policías y al Poder Político. Y aquí parece haberlo logrado a nivel municipal, y yo creo que todo lo que podamos alarmarnos con esto es poco, porque eso los hace mucho más poderosos y son mucho más difíciles de erradicar cuando logran cooptar al poder político. Así que este es un hecho que no debemos olvidar, que tiene que continuarse investigando, que tiene que investigarse todas las ramificaciones al interior de ese municipio. Ahora, por supuesto, a mí me gustaba una reacción por parte del ministro del Interior a este respecto, o sea, al menos averiguar un poquito más de qué se trata. O sea, ha habido poca reacción política. Poca reacción política. Imagínate que hoy día en los diarios sean una cosita de este porte. Ayer la segunda lo destacó bastante más el tema de que ustedes entrevistaron hoy día a la alcaldesa. Pero parece como un hecho policial, pero no como un hecho político. Porque hubo otras noticias que taparon, tal vez, ¿no? Con todo el tema del conflicto. No debiéramos taparla. Yo me alegro que tú partas. Yo recuerdo que siempre, y también en esta mesa, digo, no necesariamente nosotros, sino en alguna de las cafés de las mañanas, se hablaba mucho de la necesidad de fiscalización muy acuciosa en los municipios. Hemos visto fenómenos de corrupción con los temas de basura, han caído consejos completos. Sí. Esto adquiere un agravante adicional, que es con algo que hace mucho rato está ocurriendo en las distintas ciudades de nuestro país, que es la evidencia del narcotráfico. En los dos lados, de los que comercian y de aquellos que están generando situaciones, digamos, de afectación, sobre todo en nuestros jóvenes. El que un municipio que esté bajo la sospecha de esta actuación es de una gravedad enorme. Claro. Y yo creo que en ese sentido el reportaje generó una alerta, una reacción inmediata, y ojalá sirva de manera preventiva. Fíjate tú, a propósito preventivo, una de las cosas que más me impactó de la entrevista que le acaban de hacer a la alcaldesa de La Pintana es que ella inmediatamente hizo
revisar la nómina de todos esos funcionarios de nuevo. Exacto. Esto va a generar una alerta. No solo eso, dijo que iba a hacerle ese examen de pelo, lo que no, habla por lo muy tanto, bien de ella, la verdad. Pero eso genera mucho. una situación de alerta, de una preocupación por parte de las autoridades municipales realmente sobre supervisar efectivamente quiénes son. Fíjate, tú había cosas como evidentes. Un funcionario que dice ganar 500.000 pesos y tiene un Mercedes-Benz. Y cuando le preguntan, oye, ¿cómo me explica esto? No, es que yo tengo un negocio con Priventa. Sí. A ver, también otro... Y un auto robado, Claro. estacionado en la puerta. Y perdón, si algo saben los alcaldes y los concejales, porque tienen un rasgo, que es como un país en chiquito, hacen mucho trabajo en la calle. Ellos deben saber de los comentarios de estos personajes que circulan en autos caros en sus comunas. Por lo tanto, eso debe haber sido un rumor a voces. Clarisa, es imposible no... ¿Conoces a Miguel Ángel Aguilera? Recordemos que él es del Partido Socialista. Esta mañana José Miguel Insulza desmintió que él fuera casi como el padrino de José Miguel Insulza, que él conoció mucho a su padre, pero que él no tiene, lo conoce como militante y punto. Se quejó de que ya paren con todos estos comentarios, más o menos que fuera como... Es un militante de 30 años del Partido Socialista, lo debemos conocer todos los que tenemos militancia en el Partido, es evidente. Y además hoy día era alcalde, y por lo tanto en todas las actividades públicas de autoridades socialistas, es decir que no lo conocemos todo. Si el conocer a una persona involucra, yo te diría estaríamos sonados. Claro. Sí. A mí lo que sí me importa destacar es la reacción también inmediata del Partido Socialista, que de inmediato mandó a Tribunal Supremo. No es que, porque Miguel Ángel Aguilera hizo llegar una carta en donde él suspendía, no existe, uno no se suspende. Fue el partido el que tomó la iniciativa. Y ojo, el partido también se va a hacer cargo de la querella. Yo creo que esa es la actitud que hay que tener. Es decir, primero, cuando te pregunté lo de Alfredo Joañán, porque es el padre de Alfredo el que ha sufrido, estoy hablando de gente con mucha historia de militancia, con muchos años, que sienten esto como una bofetada. Exactamente. Y entonces esto es muy, muy doloroso, muy difícil para los militantes socialistas advertir que un alcalde propio, que un dirigente esté involucrado a este nivel, es un golpe brutal. Por eso yo valoro mucho la inmediata reacción del Partido Socialista. Ahora, lo que dijo la alcaldesa La Pintana también, por ejemplo, cuando ella dice que le llegó ese audio, es como casi de serie de narcos, ¿no? Que en audio dice, me llega un mensaje de audio del alcalde de San Ramón, o sea, se lo pasaron a ella, donde le habla a los funcionarios públicos y dirigentes sociales, y ahí en ese audio dice que viene un reportaje, que unos dentistas están trabajando en mi comuna y que hay una compra de unos periodistas de parte del municipio que yo represento, en fin, audio así a ese nivel. Y después Ahora, lo interesante es cómo se entera el alcalde de eso. Eso es más grave, ¿no? Porque supone que tiene redes de conocimiento que no, pero lo habían entrevistado. Habían entrevistado por esto. Ya. Entonces por eso infiere. Pero un funcionario, dice la alcaldesa, que sale en el reportaje, Francisco Holguín, dice que golpeen a la alcaldesa de La Pintana, y eso no lo puedo permitir. Esto también lo dijo el domingo. En mi comuna hay narcotráfico, no me voy a poner una venda sobre eso, y hay en todas las comunas, pero yo estoy combatiendo el narcotráfico. No tenía conocimiento de lo que ocurrió en San Ramón, y si hubiese tenido las pruebas, lo hubiera denunciado, porque no podemos permitir que el narcotráfico, en fin, penetre las instituciones públicas. En mi municipio yo respondo, eso no pasa, que él responda por su municipio y no dañe a terceras personas. Y estas amenazas de muerte, que habían llegado primero a una familiar a través de el teléfono, bueno, ella dice que no tiene miedo por ella, pero sí por su familia, está con protección policial. Ahora, el tema, este es un hecho, pero el tema de fondo acá, tal vez está ocurriendo, y esta es la primera vez que sale a la luz un caso. ¿Qué creen ustedes? Cecilia, el hecho va a tener ribetes de espectacularidad y puede ser analizado como un hecho policial. Primero, yo creo que toda nuestra solidaridad con la alcaldesa de la Pintana, nuestra admiración por la valentía con que reacciona, con la franqueza. Ella dice, tengo miedo por mi familia, pero voy a continuar realizando estas labores. Habría sido capaz de denunciarlo si es que hubiera sabido y hubiera tenido pruebas, pero no lo hice. Es un testimonio
de valentía y de honestidad política muy grande. Pero yo quisiera subrayar el punto de que el hecho no es solo policial, sino sobre todo es un hecho político. Claro, eso. O sea, es la primera vez que sabemos que una institución política está infiltrada, pero no tengamos duda alguna. Yo por mi experiencia como subsecretario lo sé, de que el narcotráfico está constantemente intentando infiltrar y tienen mucho poder, primero porque tienen mucho dinero, un dinero que no rinde cuentas y por lo tanto puede ser aportado a la política por debajo e influirla, y en segundo lugar porque manejan mucha clientela y por lo tanto manejan mucho voto. Son muchas personas que trabajan para ellos, que son muy obedientes a ellos y por lo tanto hay un riesgo que lo conocemos por otros países y que se manifiesta su presencia en Chile, del cual tenemos que ocuparnos. Y por lo tanto creo que este es un hecho del cual no puede dejar de hablarse y de tratarse al nivel político más alto. Ahora, si el alcalde, Eugenio. ¿no es cierto? Si el alcalde es inocente, él debiera estar en estos momentos haciendo todo tipo de gestiones, tales como lo anunciaba la propia alcaldesa de La Pintana, respecto a quién se contrata, quién contrató a esa gente, por qué están ahí, qué vínculos tienen. Entiendo el momento que los contratos legalmente tienen que ir todos con la firma de la autoridad, ¿no? Mira, no lo sé, pero precisamente si tú dices, si tú te dices eso... No, por eso es muy grave, Jorge. Entiendo que sí. Que si es así, Entiendo porque por eso ahora, puedo entender que tú firme, exactamente, pero por eso y mismo que él hace debería... fe de que el reclutamiento lo hacen quienes corresponden idóneamente, pero eso significa que eres, por lo menos tienes la responsabilidad de la dejación, de la responsabilidad de saber quiénes son los que ingresan a trabajar a tu municipio. Sentido, hasta el momento no hemos visto ninguna reacción desde ese punto de vista. Por eso que es grave, ¿ya? Porque requiere mucha agilidad para llevar a cabo, para responder, para reaccionar a lo que está ocurriendo. O sea, lo grave es que no nos alarmemos políticamente. Ah, claro. Ahora, pero ¿cómo combatir? Y que no le demos la presencia mediática que ¿cómo corresponde. combatir? Claro, En que un ese es caso el particular, tema, ¿no? Y ayer ya lo hablábamos en el primer café. El tema es que nadie ha logrado hasta ahora, ¿no es cierto?, en ningún gobierno, en ningún país, poner fin al narcotráfico. Pero espérate, que son dos cosas distintas, porque, a ver, a propósito de lo que aquí se ha hablado, lo que ha dicho Jorge, lo que dice, o sea, una cosa, lo que tú dices, o sea, este intento permanente como un mono porfiado de tratar de infiltrar, cooptar, capturar el mundo de la política. Eso es una cosa. Y policial. Y policial, por cierto, policial. Y otra cosa es que esto ocurra, ¿ya? En el caso chileno hasta el momento no teníamos información, por lo menos yo, ya de que esto haya ocurrido. Entonces hoy día estamos en una coyuntura para tener muy clara la película de lo que hay que hacer, porque sí tenemos experiencia de lo que ha ocurrido en nuestros países. ¿Ya? Lo tenemos el caso de Colombia, lo tenemos el caso de México, y bueno, no sé qué otros países más. Entonces, en ese sentido, hoy en día tiene que haber alarma pública, tiene una clara disposición de los medios de comunicación al respecto y de las autoridades políticas. ¿A qué te refieres con los medios de comunicación? Lo que están haciendo, o sea, a darle la relevancia. A periodismo investigativo respecto y darle cabida. Y respecto de revisar los antecedentes penales de los funcionarios municipales. Pero es más, también esto rebota en los partidos. Yo quiero recordar que cuando se legisló la ley de partidos y el financiamiento asociado, entre otras cosas se asignó financiamiento en especial para la formación de militantes. Eso tiene un supuesto de que tú elevas los estándares con los cuales... ¿Por qué se habló del refichaje de los partidos? ¿Por qué se dijo vamos a partir de un punto cero? Los partidos tienen que declararse sin militantes, porque acuérdense, había esta intuición de padrones abultados, de muchos militantes inscritos de muchos años, que le daban peso a los partidos. Acuérdense que el financiamiento está asociado a el número de militantes, a votos, etcétera. Por lo tanto, partir de cero para empezar a reclutar a los que genuinamente quieran formar parte, pero con la obligación de que los partidos sean muy selectivos y por lo tanto formación cívica, educación. Bueno, esa responsabilidad también nos cae a nosotros. Si alguien tiene responsabilidad en las nóminas de los que contrata, los partidos tenemos que empezar a ser muy rigurosos en cómo uno recluta militantes. El reclutamiento es por la vía de formación, por la vía de actividades.
no por la vía del clientelismo que significa afílate un partido porque te pueden llegar beneficios, porque soy alcalde o soy autoridad, que es el modelo del clientelismo por el cual tú penetras a través, por ejemplo, de estas redes a la política. Ahora, y por lo tanto esto nos recae como responsabilidad a los que estamos sentados acá y que tenemos responsabilidades distintas desde el punto de vista político de ser muy rigurosos también. Ahora, recordar que Miguel Ángel Sangüesa, Aguilera, congeló su militancia y dijo en esta carta que la congela para poder defenderse de su militancia de más de 30 años para demostrar mi honestidad y transparencia en cualquier hecho que haya sido involucrado injustamente. La presunción de inocencia, ¿aplica acá? Bueno, siempre aplica, yo creo. O sea, si el tema es otro, es que hay tanta evidencia al respecto, es tan grotesco el caso, hay tantos elementos, contamina tanto el sistema, esa fotografía que mostraban que salía con Insulza, esto que las 2000 firmas que no sé, que llevó para la candidatura X, o sea, contamina tanto este tipo de cosas que... ¿Injustamente contamina? En algunos casos sí. Para los que lo acompañan, obvio, evidentemente. En algunos casos sí, en algunos casos no. Pues, o sea, un tipo que está contratado por 300 o 500 mil pesos y tiene Mercedes-Benz y no sé, y se pasea como... Y que además tiene contratada a su familia. Que tiene contratada a toda la familia y además son amigos del alcalde, bueno. Cecilia, la presunción de inocencia aplica en el foro y en el ámbito judicial. O sea, la persona no puede ser condenada mientras no hayan pruebas suficientes. Ahora, y también entre los hombres de buenas intenciones. En la esfera pública. ¿Cómo en la esfera pública. No, es que se pone muy jurídico, Jorge. No, también pero déjame, en la vida cotidiana también. No, en la vida, a mí me parece que cuando en la esfera política aparecen un conjunto de antecedentes creíbles, aparecen un conjunto de antecedentes que ponen sobre la persona sospechas fundadas. El derecho a guardar silencio, el derecho a decir que debe presumirse su inocencia, no aplica. Ya, estoy de acuerdo. Tú tienes que salir a dar una explicación convincente y a decir, mire, yo estaba enterado, yo no estaba enterado, esta persona no tiene antecedentes, es falso que los tenga, etcétera, etcétera. O sea, si tú te metes en la esfera política, necesariamente tienes que salir a dar explicaciones. Entonces, la presunción de inocencia es una cuestión que debemos reservar al tema judicial. Lo hemos visto acá, en la política, no solo tú enjuicias el delito, enjuicias prácticas y por lo tanto aquí es más bien el tipo de compromiso ético con el que tú practicas la política, más allá de si ella es delictiva o no. Y en ese sentido los estándares, por eso vuelvo a insistir, los estándares nuestros debían ser extraordinariamente rigurosos, entre otras cosas por lo que se señalaba acá, porque contamina la credibilidad. El daño no es solo el narcotráfico y la política, esto contribuye a deslegitimar una vez más, como está ocurriendo, a la política en su conjunto. Ahora es un manto de sospecha contra todas las autoridades. La política es narcopolítica, claro. Ya, pero espérate una cosa. Pero hay algo que ya no esté desprestigiado, digo yo. Ahora, bueno, pero el viaje la radio de... cooperativa. No, Cecilia. No, Cecilia. estoy hablando Déjame hacerte una pregunta, porque Sí. Yo entiendo el punto que es bien bueno lo que tú dices, porque obviamente en política uno está expuesto y uno tiene que dar explicaciones cuando se le acusa de algo. Buen punto. ¿Qué ocurre cuando aún así hay mala intención? Yo creo que ahí tú puedes presumir este asunto de la posverdad. Tú podrías, ¿no es cierto?, decir, mire, yo tengo cierto, no sé si derecho a ser considerado inocente antes que se anticipe un juicio. O sea, porque si no precisamente son prejuicios. A ver, la pregunta es la siguiente. Pero, tú estás advertido de que hay un reportaje. No hubieras pedido la nómina. Sí, no, claro. Si tú no hubieras sabido, denme la nómina. Sí, claro. Y haber salido inmediatamente, incluso antes. Sí, claro. Días antes decir, sé que va a aparecer un reportaje. Sí, claro. Quise saber por qué había el reportaje. Tengo acá una nómina. Para mi sorpresa, digo, había también un margen para entender que algo había fundamentado ese reportaje. La falta de diligencia en resolver esta situación y más bien decir esta es una operación que ha sido montada y aparecer amenazando, es una manera casi de encubrir los hechos.
No, yo decía, a propósito de si hay algo que esté desprestigiado en el ámbito público, en la autoridad de Carabinero, con ¿no es cierto?, el Paco Gate, que sigue adelante, siguen más denuncias, sigue subiendo el monto de lo defraudado, el Milico Gate, ahora la AFP Capital y su video con y su fiesta, y que piden disculpas porque en las formas esto puede ser casi una ofensa para los cotizantes, la política ni hablemos, el tema de Codelco, el tema de Codelco. Pero perdón, ¿por qué mezclamos esta cosa de Codelco? Porque porque la Contraloría la Contraloría acaba de hacer una acusación. No, perdón. El Contralor verbalmente hizo una acusación respecto de un informe que no decía lo que él dijo. Si vamos a entrar en eso, hablemos de otro tema. Yo no, es que al ponerlo en el mismo lugar... No, para la ciudadanía, te digo yo. Pero ese es el error. Bueno, es decir, otra cosa. En ese sentido, el celo con que una autoridad como el Contralor de la República trabaje es fundamental, porque precisamente va a generar un tipo de contaminación como el que se acaba de producir aquí, por proximidad. Fíjense lo que él dijo, es decir, emparejamos una situación que no es ni remotamente similar, más bien totalmente lo contrario. Fíjate que a mí me vino el recuerdo cuando entrevistaban ahora a la alcaldesa por amenaza de muerte, se nos olvidó del atentado al presidente. Mire, yo ayer volvía con él del Senado, coincidimos en el Senado, me trajo de vuelta a Santiago y le pregunté cómo había sido lo de la... Perdón, es la bomba más sofisticada que se había descubierto acá, es decir, de hecho de alto nivel. Es un puro... Los proyectiles que salieron, que eran unos pernos, él abrió el paquete al azar, apuntando hacia la ventana y no hacia él. Esos proyectiles, si le hubieran dado en el cuerpo, lo mataban. Estamos hablando que en términos de desprestigio hay instituciones por bien o por malamente ojo, entonces tú dices, ¿cuál es el estándar de un contralor? Pues yo digo, no digo la Contraloría, de un contralor que va a declarar, dice frente a la prensa, porque eso es lo que nosotros escuchamos, corrupción y nepotismo, y después te enteras, porque me entero por las declaraciones de los diputados y los senadores, que en el informe entregado no existen esas expresiones. Por lo tanto, él genera una alarma que es indebida y le califica con algo que el informe no tiene. Miren, acá hay una cosa, yo quiero preguntarle a nuestro abogado, porque aquí es de la máxima gravedad lo que han dicho los senadores. Muy elegantemente el senador Juan Pablo Letelier dice, ha habido por parte del Contralor falsedades. Digamos las palabras, eso quiere decir mentira. Que un senador diga, ha habido falsedades, significa que el Contralor le mintió al Congreso. Esto es gravísimo. Este no es un problema de competencia, que es legítimo. Yo creo que hay una legítima debate entre Codelco y Contraloría respecto a las competencias, y eso se va a resolver vía tribunales, se resolverá ahí. Pero la figura del Contralor, según han afirmado los senadores, mienta al Congreso, esto es de extrema gravedad. La pregunta que yo hago es, ¿quién controla al Contralor? El abogado está un poco incómodo de hablar porque ha tenido algún trabajo profesional en esta materia y por lo tanto es complicado ponerse a hablar públicamente y jugar los dos roles, pero yo quisiera subrayar solo dos cosas, digamos. La primera es que efectivamente, como dice Clarisa, el informe del Contralor, o sea, aquello que el Contralor pone por escrito y bajo su firma, no contiene ni las expresiones de nepotismo ni las expresiones de corrupción. Codelco no ha negado la competencia de la Contraloría para efectivamente fiscalizarlo. Lo que hay es una discusión respecto de si, porque en todas las instituciones tú puedes tener contratos con parientes, el problema es cómo lo transparentas. En el caso de los servicios públicos, eso se puede hacer en la medida que tú informes, lo hagas por una resolución fundada, lo informes a la Contraloría y a la Cámara de Diputados. Eso es lo que la Contraloría está sosteniendo respecto de Codelco. Y Codelco sostiene, a mi juicio con razón,
que a él se le aplica su propio estatuto, que establece que cuando tú tienes un contrato con alguna persona relacionada, eso tiene que ser resuelto por el directorio, sí, en ausencia de la persona relacionada, con información a la superintendencia y haciéndolo público a través de ese medio. Entonces, es una discusión jurídica. No, pero aquí hay una discusión más de fondo, yo creo. Pero que más que nepotismo, la acusación de corrupción no es más grave. Sí, ¿Y cómo se explican? ¿Cómo se explican? Un momentito. ¿Cómo se explican que un contralor haga esto? Vamos a comerciales y a la vuelta seguimos. Y tenemos también el tema de el subsecretario Alewi. Imagino que algo querrán opinar. Confuturo cuentan con una amplia trayectoria en la industria de rentas vitalicias, con más de 25 años de experiencia, entregando la mejor asesoría experta y cercana en temas previsionales. Contáctalos en confuturo.cl. Para los amantes del café y el diseño, Nespresso presenta Essenza Mini, su máquina de café más compacta para que disfrutes de su mismo café de siempre, con estilo. ¿Qué esperas para tener la tuya? Y nuevamente Banco Vice fue distinguido con el primer lugar del Premio Nacional Satisfacción de Clientes Pro Calidad Sector Bancos Medios y elegido como el mejor de los mejores en la categoría contractual. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. A la vuelta seguimos con Eugenio Guzmán, Jorge Correa Sutil, Clarisa Hardy. Las pedagogías de la Universidad Alberto Hurtado se distinguen por su excelencia. Sus estudiantes tienen un 90% de empleabilidad al primer año de egreso y han sido preparados para contribuir a mejorar la calidad de la educación del país. Bienvenido a Pensar. Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Oye viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué seco, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? ¿Sí? Compremos los pasajes. ¿En serio? En compañía de Seguros Con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Imagínate ser capaz de preparar exquisitos cafés, estilo barista, donde tú lo desees. Con Barista, el nuevo café de edición limitada de Nespresso, ahora es posible. Este café fue especialmente desarrollado para satisfacer a 2 tipos de amantes del café. A aquellos que prefieren una indulgente receta de café con leche y a aquellos que prefieren un café negro intenso. No te lo pierdas. Rick, tengo lo que tu negocio necesita. Permíteme chantarte los caracoles, amigo. ¿Tú crees que esta tienda salió de la nada? Me ha costado sangre y sudor. Así que si tienes lo que necesito, más te vale hablar de un plan que junte telefonía y banda ancha móvil al mejor precio. Es justo lo que te traje. Pórtate hoy a un plan Emprende Extra Gigas con doble de gigas para siempre. Y WhatsApp ilimitado por 2 años desde 15.990. Y por cada plan adicional lleva un descuento extra. ¡WOM! Nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de octubre o hasta agotar stock de 5.000 unidades. Bases y condiciones en WOM.cl. Este año me gustaría recorrer Europa. A mí me encantaría construir la piscina para este verano. Yo quiero empezar con mi emprendimiento. Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Te invitamos a dar la vuelta al mundo en solo 4 días. Ven a conocer exóticos sabores de los 5 continentes en Fiesta de las Naciones, la mayor muestra de gastronomía del mundo, con platos representativos de más de 40 naciones, artesanías, productos gourmet, bailes típicos y espectáculos musicales. Del 6 al 9 de octubre, Centro de Eventos Múnich de Mayoco. No te pierdas este gran evento gastronómico y cultural. Más información en fiestadelasnaciones.cl. Entradas, sistema Ticketek. Ganar o ganar. El camino a Rusia cedido. Al aire libre. Chile, Ecuador. Hoy, La Roja salta a la cancha y todo el país atento a una jugada clave. Chile, Ecuador. Ganar o ganar. Hoy, 6 de la tarde por Cooperativa. La radio oficial de los fanáticos de La Roja. Los
delincuentes deberían estar en la cárcel. Mientras nos preocupamos de los jóvenes que viven en la precariedad. Carolina Goit. Nos une. Soy Carolina Goit y yo me atrevo. Carolina Goit, presidenta. Desde el corazón de la tierra al de todo Chile. Corazón de Minero, en Cooperativa. Un programa para hablar de minería, industria y su gente, junto a Sebastián Esnaola y Tamara Sepúlveda. Corazón de Minero, este sábado a las 10 de la mañana en Cooperativa. Aló, buenas tardes. Sí. Oiga, ¿sabe que lo llamo para decirle que lo vamos a embargarlo por la deuda que usted tiene pendiente con la tienda La Color? El camión ya. ¿Usted no sabe acaso que la ley señala que la demanda debe tener mérito ejecutivo? ¿Ah? Te asesoramos legalmente, te defendemos. 9 años de experiencia, 95% de éxito. Llámanos al 22-840-9000. Deudas.cl. Nada es tan terrible. Temporada al aire libre en Restaurant El Bohío de Sheraton Santiago. Al almuerzo y cena, ven a disfrutar de la más amplia variedad de carnes grilladas, junto a un exquisito buffet, surtido de mariscos, ceviches y terrinas, quesos y ensaladas, verduras grilladas, alternativas de deliciosos platos de pescado y pastas, imperdibles postres y mucho más, con gaseosas sin límite. Te esperamos en El Bohío de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheratonsantiago.com. Hay una devolución que todos los empresarios conocen. La de impuestos, en mayo. Hasta ahora, porque en octubre comienza una revolución en las devoluciones. Tarjeta de crédito BCI Empresarios presenta Cashback, que te devuelve dinero por tus compras. Y no es broma, porque en octubre tu tarjeta BCI Empresarios te devuelve el doble. Úsala en miles de comercios asociados y descubre una nueva devolución. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco unsbif.cl. Más información en bci.cl. 11 grados. 11 grados en Santiago. La beca Empresarios de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. En verano, que ponte bloqueador. En invierno, que ponte la bufanda. Así es mi mujer. Me cuida todo el año. La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción invitamos a nuestras empresas socias a cuidar juntos la salud de los trabajadores, contratando el programa de exámenes médicos preventivos que se realizan en la misma obra. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Un momento del día que ya es tradición. El primer café en Cooperativa está de vuelta. Seguimos en el primer café. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y en Confuturo cuentan con una amplia trayectoria en la industria de rentas vitalicias, con más de 25 años de experiencia entregando la mejor asesoría experta y cercana en temas previsionales. Contáctalos en confuturo.cl. Y nuevamente Banco Vice fue distinguido con el primer lugar del Premio Nacional Satisfacción de Clientes Pro Calidad Sector Bancos Medios y elegido como el mejor de los mejores en la categoría contractual. ¿Eres un amante del reciclaje? Reciclando tus cápsulas de aluminio Nespresso ayudas a Fundación Mi Parque y al medio ambiente cada vez que disfrutas de un rico café. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Clarisa Hardy, Eugenio Guzmán, Jorge Correa Sutil siguen compartiendo el primer café. Justamente estábamos hablando de contra la relación entre Contraloría y Codelco. Recordemos que Oscar Landerreche dijo que el Contralor Bermúdez le falta sobriedad en su comportamiento y ahí hay, bueno, toda una disputa. Yo les preguntaba cómo se explican que un Contralor, si es como dice Clarisa Hardy, le haya mentido. No sé qué podría haber detrás de, de las motivaciones. Yo creo que es gravísimo. Bermúdez. Creo que es gravísimo. Por eso yo hice la distinción entre el Contralor y la Contraloría y también hice la distinción del legítimo debate sobre las competencias que caben a Codelco y a Contraloría, que está hoy día en la discusión si corresponde o no que fiscalice,
Codelco tiene como argumento que se rige por la ley de sociedades anónimas, por lo tanto los modelos de fiscalización son distintos al de Contraloría. Ese es un debate legítimo, pero las calificaciones que personalmente ha emitido el Contralor son muy graves. Tienen que ver. Y ahí surge la pregunta, ¿quién controla al Contralor? Bueno, ya vamos a llegar a dónde. No, es que esto significa que tú das extremos poderes, pero no tienes cómo evitar el uso discrecional de esto que puede generar, ojo, cuando se señala de que viaja a Nueva York el presidente del directorio, por cierto, que entre otras cosas cuando mencioné que tuvo el atentado, es porque un directorio que ha extremado el celo de las contrataciones con entes relacionados precisamente por estas materias. Claro, esto tiene una decisión muy drástica de este directorio. Oye, pero más allá y el de los director méritos parte al exterior porque esto está afectando la imagen internacional, y esto afecta obviamente la economía nuestra, de nuestro principal recurso, que es más, la purífera. Entonces uno dice, Oscar en este Landerreche sentido, habló de histrionismo público, que a su juicio que entonces que acusó de histrionismo público, que esto hay un problema cuando las instituciones no se conducen con sobriedad en términos de las declaraciones que realizan. Este no es el único debate que está pasando en Chile, no es el único problema que estamos teniendo, y si continuamos por este camino podemos hacerle daño a las instituciones de nuestra democracia. Bueno, pero Eugenio, y cerremos ya con este tema para que alcancemos a hablar del otro. Pero el mismo hechonismo que tú ves en algunos fiscales, el mismo hechonismo que tú ves al micrófono, el mismo hechonismo que tú ves en otros dirigentes, y probablemente también en las reacciones que sigan a futuro en el caso de Codelco, pero yo te diría una cosa, en este mismo caso, Codelco, pero yo te diría una cosa, Clarisa, yo creo que lo que hay de fondo sí es el tema de las competencias, sí tiene que ver. Eso me parece legítimo, Eugenio. No, es que más allá de la legitimidad, es la forma en que operas. Sí, claro, pero es que hoy en día, en la medida en que tú ha cambiado una forma de ver el tema, es decir, mire, hay plata pública, la gente de alguna manera internalizó de que la autoridad tiene que meterse en todas partes. Yo creo que para eso el Estado tiene órganos especializados, pero no puede haber un órgano que lo haga todo, porque entonces ahí aparece un cuarto poder, va a aparecer un quinto poder, entonces ahí se pueden producir otro Mira, tipo de yo quiero insistir en Jorge, este punto de mi inhabilidad y de mi intención de no dar opiniones a este respecto, pero no está en discusión que la Contraloría General de la República, en circunstancias extraordinarias, previa información a la Presidenta de la República y después de las fiscalizaciones que hace Cochilco, pueda fiscalizar a Codelco. La discusión es cuáles son los deberes de Codelco cuando hace un negocio con una persona que tiene alguna relación con o un vínculo con una persona que trabaja en Codelco. Esa es la discusión. La discusión en este caso no es una discusión de competencia. Quisiera quedarme solo en ese nivel de información por las razones que ya dije. Si tú te ponías a pensar, Eugenio, todo eso es precisamente hoy día lo que está en la epidermis del público, o sea, de que este es pariente de esto y que estamos considerando que es inadmisible en circunstancias en que no habría ninguna razón para que lo fuera, porque precisamente tú puedes, o yo puedo tener un pariente que sea una persona. Lo importante es que esto se haga transparente y el problema aquí es cómo lo haces transparente. La tesis es que más allá que lo hagáis transparente, si hay un prejuicio. No, si lo hace transparente. A ver, Eugenio, es más, uno pudiera exacerbar el celo precisamente por lo que dice Eugenio. Está tan en cuestión hoy día la credibilidad que tú podrías decir, mira, aún siendo esto legal, esto puede generar problemas. Mira, todo eso a mí me parece sano que se discuta. Lo que yo he puesto en discusión no es eso, es la manera en que el Contralor, él personalmente ha enfrentado esto, que creo que no resuelve esto, sino que lo agrava. Y él además tiene hoy día que dar explicaciones después de escuchar a los senadores de lo que se le ha dicho, de imprudencia y de falsedades, dos cosas que las encuentro muy graves cuando tú diriges un ente como la Contraloría de la República, particularmente en el clima que tienes institucional hoy día en Chile. Cambiando de tema, Eugenio Guzmán, Decime. coincide con la opinión de Cecilia Pérez que después de las declaraciones de la presidenta ayer respecto al caso del subsecretario Alegui, Cecilia Pérez dijo, la presidenta cree que los chilenos somos idiotas. Cuando a propósito que la presidenta dijo ayer que el subsecretario Alegui no le había presentado la renuncia, que había tomado vacaciones, que estaba muy cansado,
que el subsecretario entendía perfectamente que quien tomaba las decisiones era la presidenta de la República. En fin, después el ministro del Interior dijo que sí, se había informado y se había mantenido en contacto con el subsecretario durante el caso cuando recalifican, ¿verdad?, la figura para los comuneros en huelga de hambre. Bueno, en fin. A ver, Eugenio. Mira, yo creo que yo creo que una quita de piso feroz, ya dijimos más cosas. Yo me acordaba, le comentaba a alguien, un amigo, respecto de que hay un pasaje en El Príncipe Maquiavelo respecto de una rebelión que hay en la Romaña y qué sé yo, bueno, y César Borgia envía, ¿no es cierto?, al conde de Orco, creo que, a sofocar todo eso, pero parece que se le pasa la mano al conde, entonces el duque, en este caso César Borgia, toma la decisión de hablar con la gente, entre comillas, los sabios jueces de la ciudad, y posteriormente toman prisioneros, juzgan al conde y por lo tanto lo descuartizan en la plaza pública, con lo cual todos quedan felices, vuelve la paz y todos quedan... ¿A quién están descuartizando acá en la plaza pública? Bueno, a Lewy, o sea, a Lewy le quitan a Lewy, no sé si bien o mal, aparentemente está avanzando este tema, a pesar de que Navarro dice que es un show, esto que se junta con todas estas cosas que hace, que va con la ministra argentina, esta señora Bullrich, no sé cuánto, Bullrich, ya, hace una serie de acciones, y de repente, de la noche a la mañana, en un fin de semana, ¡bum!, le quitan todo el piso. ¿Quién le quita el piso? En el caso, bueno, otros ministros, que en este caso el ministro Barraza. No solamente Barraza, sino que Fernández también, de algún modo. Barraza no dice nada, ni esta agua es mía, no. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, obviamente, creo que si son estos dos ministros, coordinadamente o no, que finalmente que le está quitando el piso, es la presidenta, po. Ya, cualquiera sea la razón, si es porque está en juego, de que su imagen internacional, o porque esto iba a ser una bomba de tiempo, cualquiera sea la razón justificable. Y en ese sentido yo creo que no hay que ser muy astuto para darse cuenta que aquí faltan explicaciones. ¿Pero la presidenta miente cuando dice que el subsecretario no le presentó la renuncia? No, pues porque eso puede ser cierto. Miente cuando dice que no va a volver, dijo la vocera, y que sí, porque puede haber hablado después, pues, oye, uno una tiene cosa no quita la otra. Sí, pues, son lo que se llama expresiones creíbles, que sean no completamente verdaderos, creíbles. Jorge. La presidenta de la República ha dicho que Mahmoud Alewi va a volver al cargo, y la presidenta de la República no puede arriesgarse a decir una cosa así si no tiene la certeza de que eso va a ocurrir. Por lo tanto, Mahmoud Alewi, entiendo yo, va a volver al cargo. Eso es lo que yo presumo y asumo. Ahora, que se le puso en una situación incómoda, que el propio gobierno se puso en una situación incómoda, que sectores al interior del gobierno han criticado a otros sectores del gobierno, lo que es ciertamente malo para el gobierno, yo creo que es una verdad del porte de un buque. ¿Deberían haberle pedido la renuncia al ministro Barraza? No, que se hubiera quedado callado. Mira, el ministro Barraza de... debió haber guardado silencio. Tú no puedes. Mira, a mí me parece que el ministro Barraza cometió un error político. No está en mi poder pedir o no pedir. No, por supuesto, pero podría opinar. Que se calle. Mira, ha pasado callado tanto tiempo que se hubiera quedado callado en esta. Bueno, pero digo, eso hubiera sido una manera insulsa con su parsimonia, que es muy parsimonioso, muy simpático, y Susa lo dijo, pero hoy día lo dice. Oye, en realidad está malo, esto no es un terremoto, pero un temblor. Sí, eso no hay duda. Pero le deberían haber dicho a Lewis, en el fondo es eso. A ver, deberían haber dicho que Barraza iba a hablar. No. Jorge, sí, termine la idea, Jorge. Es que yo lo interrumpí preguntándole si se le debería haber pedido la renuncia. Yo creo que hay dos hechos gravísimos para la situación del subsecretario del Interior, y que lo dejan en una posición incómoda y que explican las vacaciones, digamos, no nos saquemos la suerte entre gitanos. La primera son las declaraciones de Barraza, que yo creo que son un error político mayúsculo. Tú no puedes salir como ministro criticando a tu propio gobierno, y esa es una actitud que ha tenido con alguna frecuencia el Partido Comunista, y que ponen al gobierno en una situación incómoda y a la coalición en una tensión que lo tiene en dificultades. Y la segunda es la recalificación del delito, que yo creo que es francamente un error. Cuando tú sostienes que un delito es terrorista, y lo sostienes por largo tiempo,
Porque una huelga de hambre, lo decíamos en la reunión, en el café anterior, una huelga de hambre puede justificar que tú cambies de caballo y pidas que cese una prisión preventiva. Eso parece razonable. Pero que un delito deje de ser terrorista porque hay una huelga de hambre, a mí me parece que se presta a que ocurra lo que ocurrió, que el vocero de los huelguistas de hambre diga, le hemos doblado la mano al gobierno. Y un gobierno que aparece con las manos dobladas es un gobierno que aparece debilitado, y particularmente aparece debilitado quien ha dado la cara por esta tesis, que es el subsecretario del Interior. Entonces a mí me parece que es evidente de que hubo una incomodidad en él, de que hubo una situación que lo dejó en un muy mal pie, que es el que ha motivado esta suspensión temporal en el ejercicio de su cargo. Pero si el subsecretario no estaba de acuerdo con esta acción, esta conducta del gobierno, esta manera de salir del conflicto de la huelga de hambre, de desactivar esta huelga de hambre, aunque él no hubiera estado de acuerdo, ¿quién toma la decisión última? No, la presidenta de la República. Obviamente la presidenta. Y, a ver, Clarisa, primero, a mí no me gusta, yo hice la ironía de que está destemplado el clima, pero que está destemplado todo. Esto de que tengamos nieve en octubre es parte del destemple. No me gustan las declaraciones de Cecilia Pérez. Eso es incidir, digamos, decir que los chilenos no son idiotas. No, los chilenos no tienen por qué presumir ni asumir hipótesis que no son evidentes. Una cosa es que evidentemente debe haber estado muy incómodo el subsecretario, lo conozco a Pancho Alewi, pero los que conocen a Pancho saben que lo primero que él tiene es un sentido de la responsabilidad y de la autoridad muy grande. Él puede haberle expresado la incomodidad a la presidenta, pero de ahí a deducir que sabemos que presentó una renuncia, la presidenta ha desmentido, y por lo tanto, conociendo a quienes son tanto la presidenta como Francisco Alewi, es perfectamente posible que él manifestó su molestia y puede haber dicho, me lo puedo imaginar hasta con la voz, presidenta, usted es el poder en el país, yo soy un humilde secretario y acato su decisión. Eso para mí es perfectamente junto con decirle, yo no lo comparto, pero acato y asumo. Yo creo que eso es absolutamente posible. Lo demás es especulación. ¿Qué es lo que hay de fondo? Que claro, que las señales son contradictorias, sí, pero cuando tienes 4 huelguistas con más de 100 días en huelga de hambre y se puede morir uno, la verdad es que es absolutamente legítimo que un gobierno revise sus medidas. Quiero recordar que al inicio del gobierno de Piñera, también por razones humanitarias, se pidió la recalificación. Ojo, aquí nadie ha dicho que no deban ser condenados por un delito grave, gravísimo. Y esto, pero espérate, esto además es porque el gobierno no pidió la recalificación. El gobierno pidió que se revisara la cautelar precisamente para que se depusiera la huelga y se corriera. Acá en este café lo discutimos, lo dijo el cura Berríos, todos pidiendo lo mismo. ¿Cómo reaccionaron los tribunales diciendo no se revisa la cautelar? La única manera en que tú lo puedas revisar es recalificando el delito, porque precisamente invocando la ley antiterrorista, esa es la explicación. No es bueno que nos movamos. Entonces que el gobierno no se querelle, pero no es bueno que estemos cambiando de caballo, porque cuando hay vidas de por medio no queda de pronto más remedio que usar el camino menos bueno, pero el camino necesario. Y siguen habiendo vidas de por medio. La ley antiterrorista tiene muchos errores, entre ellos penas excesivamente altas, pero te permite la protección de las víctimas y de los testigos como no te lo permite la legislación común. Entonces hay otras vidas de por medio también asumiéndose un riesgo aquí si el delito vuelve a recalificarse como un delito común. Y esas vidas que quedan en riesgo son las vidas de las víctimas y de los testigos. Por lo tanto, siempre tienes valores que sopesar en esta cuestión. Sí, pero, oye, pero no entonces no creamos que el tema de Alewi pero tiene que ver con esto. Tiene que ver, entre otras cosas, perdón, Eugenio, entre otras cosas, es más, en este mismo café y en muchos otros cafés y públicamente, muchos hemos manifestado nuestras dudas
de haber calificado como terrorista este tipo de actos. Eso está en la discusión también. Por lo tanto, esto forma parte del debate. Es sano hacerlo. Ya, pues, A ver, Sí, y el candidato Guillé sostiene, primero le echa leña a la hoguera, diciendo que lo mandaron de vacaciones. Eso lo dijo justo antes de la declaración claro, de la presidenta. Claro, lo que es bastante poco, creo yo, pacificador del problema. Sí, tampoco ha sido muy pacificadora la candidata Goich, por eso digo que están todos destemplados, porque la candidata Goich le echa la culpa al Partido Comunista, cuando el que pide la medida es su ministro de es brutal la cuestión. Pues, pero se metió en cuenta que se mezclan los dos temas. Sí, son dos temas distintos. Pero por eso digo, está todo demasiado sobredimensionado respecto de lo que es el hecho. Eso pasa en la política, que tú pero tienes que reaccionar inmediatamente. Oigan, dentro de este contexto está el tema, ¿no es cierto?, de la Araucanía, de las reivindicaciones de los pueblos originarios. Y hay una encuesta que hizo Cooperativa justamente, donde se pregunta si hay una deuda con el pueblo mapuche. La gran mayoría dice que sí, 72%. Si el gobierno pasado de Piñera lo hizo mejor que el actual gobierno, lo hizo peor, dice un 50%. Que si el gobierno lo está haciendo bien, un 55% dice que lo está haciendo mal. Después, ¿qué más? Por ejemplo, si han mejorado las condiciones para el diálogo y la colaboración, o han empeorado, dice que han empeorado. Que sí es legítimo cuando una persona acusada por la justicia, ¿usted diría que es legítimo hacer huelga de hambre para presionar a la justicia? No es legítimo, dice el 57%. Respecto a quiénes son las personas violentistas en el sur, dice, son acciones de minorías extremistas, dice el 84%. Y si hay que devolverle o no las tierras, 50%. Hay que devolverle las tierras. Bueno, una encuesta bien interesante que está en cooperativa.cl. Último de esa encuesta, de la devolución de tierra, y dos, el tema de la deuda histórica, no son temas triviales. ¿Qué significa devolver las tierras? ¿Las vaya a devolver del Tolten hasta Litata? ¿Qué significa eso? Y lo segundo, que el 70 o el 80% de las personas esté de acuerdo, y que es la opinión, punto. Ya, que hay una deuda. Que hay una deuda, bueno, ¿qué es esa deuda? Bueno, pero abre un debate político, no judicial. No, que tremendo, finalmente... es un tremendo debate, porque si a la gente le decimos, mire, le vamos a subir los impuestos a usted, pero a ver, Eugenio, empezamos con la cuestión, not in my backyard. A ver, no cabe duda de que hay un problema político, pero yo quisiera destacar una de las respuestas que la gente da, que a mí me hace una enorme sensatez. Son acciones de minorías extremistas, un 85%, y esas acciones de las minorías extremistas se enfrentan sobre la base de acciones judiciales y de acciones policiales. Por lo tanto, y vuelvo sobre el candidato Guille, y me va a disculpar Clarisa, pero me parecen a mí muy desafortunadas sus declaraciones, cuando él dice es un conflicto encapsulable políticamente, no militarmente, como si la invocación de la ley antiterrorista, como si la persecución de los delitos, como si el enfrentamiento de estas minorías extremistas fuera militarizar la zona. Yo solo le he oído al candidato Kast la idea de militarizar la zona. Otra cosa es enfrentarlo con policía. Y yo creo que no podemos conceder, aunque sea gravísimo, aunque haya una injusticia enorme, no podemos conceder el uso de la violencia, y particularmente de la violencia extremista en el sur de Chile, por el hecho de que la causa sea justa. Jorge, vuelvo a insistir, por favor, no usemos adecuadamente las palabras. Nadie ha dicho que está ni con la violencia, sino todo lo contrario, terminar con la violencia y usar, además de las vías judiciales, hacerte cargo del tema policial. Distinto es cómo usa los procedimientos. Pero no me parece terrorista, no significa que tú vas a militarizar. Con qué legislación lo vas a hacer es parte del debate. Nadie ha dicho que no hayan juicios, ni que se enjuicie el delito, ni que se acabe la violencia. De modo que usemos adecuadamente los términos. Voy a cerrar solamente con la portada de las últimas noticias hoy. ¿Qué salió? La esposa responde si Guille es machista. Él hace el desayuno y las compras. María Cristina Farga replica a Karen Dogenbailer. Podrían hacer un debate entre las dos.
¿Qué opinan de esto? Ya. Para mantener el show. Yo lo que opino es que yo encuentro lamentable un foro en la sede central de la Universidad de Chile con los premios nacionales y que finalmente todo ese foro se reduzca a este tipo de comentarios. ¿Pero debería haber respondido la señora de Guillén? Bueno, y digo, Karen Dogenbailer es parte ahora. Mi papá también se ha convertido en un ícono ahora. Karen Dogenbailer representa como barra brava que estaba instalada ahí en el seminario gritando machista en medio de un foro en la Universidad de Chile en donde estaban preguntando los premios nacionales. Entonces, digamos las Universidad de Chile, que también los estudiantes se la toman, destruyen. No estaban sentados. Pero tenemos ahí que discutir tampoco. sobre el futuro del país. Entonces, y no sobre lamentablemente, estas trivialidades. las ideas que ahí se estaban discutiendo, nadie se enteró, que era lo que importaba. Las preguntas y las respuestas que dieron los candidatos, no nos enteramos por esta trivialidad que ocurrió, que finalmente copó todos los medios y que está, lamentablemente, forma parte de este escenario que tenemos. Pero Clarisa, tú recordabas antes de entrar al café... lo que dijo al propio Marco Enríquez Ominami, se nos olvidó que en el primer foro en el que hubo en el Congreso, él en algún momento dice, yo tengo muy contenta a mi señora, algo así, y de pronto se dio cuenta que era la burrada más machista que podría haber dicho, y dijo, y ella me tiene muy contenta a mí, o algo así, por favor. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso no fue en las primarias o no? ¿No fue una pelea parecida? No, ahora fue Cecilia, nos despedimos, pero recordando que hoy día es 5 de octubre, uno de los días más importantes en la historia de Chile, y del cual podríamos haberle dado una vuelta. Sí, verdad. Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue, porque no hay tiempo. Y ayer hubo un foro maravilloso de políticas de infancia, donde estuvieron todos los candidatos presidenciales precisamente para hablar sobre la infancia, pero los niños en Chile parece ser que más allá de hacer la gente como que se horroriza cuando hay los escándalos como los que ocurrieron, prácticamente todos, no llegó ni Navarro ni Artés. Los demás estuvieron todos y nadie se enteró porque la infancia no genera estos impactos mediáticos, por lo visto. Bueno, les cuento además que María Cristina Farga dice que a Alejandro el pesto le queda increíble. El domingo cocina para el regimiento porque le gusta la vida social alrededor de la mesa. ¿Pueden preguntarle acá? No, que nos inviten. Eugenio, ¿tú cocinas? Muy bien, ¿Sí? Yo cocino muy bien. ¿Y Jorge? También, soy un gran cocinero. A ver, ¿Le queda bien el pesto? También. ¿Y tú, Cecilia? Cecilia? Mira tú. No. Estamos rodeados entonces en una mesa en que los hombres cocinan y las mujeres no, ¿ah? Yo te puedo hacer tremenda cocina. Eugenio Guzmán, Jorge Correa Sutil, Clarisa Hardy, que tengan un buen día. Chao. Muy bien. El primer café en cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Compañía de seguros con futuro. Vice Inversiones y Banco Vice. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.